Encontré una ilustración de un sacerdote, porque de lo que habla el capítulo que vamos a leer hoy es de los sacerdotes, del papel que tiene Cristo Jesús en nosotros como sumo sacerdote eterno. Entonces, les leo esta ilustración para ir iniciando con el mensaje. Hace algunos años, en un pueblito, San Miguel de Allende propiamente, en Guanajuato, vivía un sacerdote de nombre Juan Hernández. Este sacerdote, ante los ojos de los congregantes, era ejemplar. Durante más de 40 años este sacerdote cuidó a su iglesia o a la comunidad que se reunía en donde él estaba hablando. En esos 40 años él sanó corazones, también arreglaba conflictos familiares entre las personas que se encontraban reunidas, y pues en todo San Miguel de Allende, pues él era una persona respetada. Vino el proceso de vejez, y en ese proceso él entró en una enfermedad, y esta enfermedad se empezó a prolongar hasta el punto de que él llegó a morir. Nadie en sus últimos años o días en los que estuvo él hospitalizado, nadie fue a verlo ni a darle una vueltita. Muy pocos recordaban las incontables veces que él estuvo al pendiente de sus situaciones, de su familia o de las circunstancias en las que él los apoyó. Casi nadie estuvo ahí presente. Para los ojos de las personas, esto pudiera ser algo, pues, triste o injusto, porque pues él se dedicó prácticamente a estar con ellos, ¿no? Esta historia que les narro tiene un propósito para introducir el tema que les voy a hablar el día de hoy. Los sacerdotes, por muy buenos que sean, son personas que tienen límites. ¿Sí? La vida es un límite. Ellos no pueden perdonar pecados, tampoco. Ellos no pueden ser mediadores de Dios con los hombres, porque solo hay un mediador y es Jesucristo. La obra que él hizo no fue permanente, porque al morir concluye su obra. Ni los sacrificios que él hubiera podido hacer por los hermanos o las personas que se encontraban ahí, tampoco alcanzó una perfección absoluta. Entonces, si pusiéramos los ojos en las personas, en los líderes, en este caso en un sacerdote, entonces, hermano, tenemos un problema. Porque ellos no van a hacer lo que Cristo hizo, que es la intercesión entre Dios y el Padre, y nosotros, el mediador entre Dios y nosotros. Entonces, me sirve esta ilustración para, como les digo, entrar un poquito más en el texto. Vamos al contexto de Hebreos para poder ir profundizando en la palabra que hoy nos toca Hebreos 7:1, del 1 al 10. ¿Cuál es la situación que estaba sucediendo propiamente del sacerdocio en el tiempo en el que Hebreos se está escribiendo, que está escribiendo este autor? En el siglo I, que es cuando se escribe, los sacerdotes levíticos pues seguían siendo muy importantes para el templo. Digamos que todavía había sacerdotes,
que venían de la tribu de Leví, pero también había sumos sacerdotes que venían del linaje de Aarón. Entonces, cuando autor está escribiendo, hay este tipo de linajes que están sirviendo en el templo en Jerusalén. Propiamente es cuando está el templo todavía de pie, porque esto se escribe antes del año 70 que fue destruido. Y ustedes pueden recordar un texto de eso cuando Zacarías, dice la escritura, bueno, dice Lucas, que Zacarías y Elizabeth eran de una tribu, o venían del linaje de una tribu de Leví. Entonces estaba presente en esos momentos todavía el sacerdocio ahí en Jerusalén. Muchos judíos entonces creían que solo ese sacerdocio o esa intercesión que estaba pasando dentro de los templos era la que valía, que era llevar tu animalito, que el sumo sacerdote lo sacrificara y entonces tú ser liberado o perdonado de lo que hayas cometido, de lo que hayas hecho, ¿no? Entonces, para ellos era legítimo ese sacrificio que se estaba llevando ahí, y pues no los culpamos, porque hermano, pues así estaba puesto sobre la ley, ¿no? El problema, entonces el autor va a enfrentar un problema muy, muy importante. ¿De dónde venían los sacerdotes de Leví? De la tribu de Leví. ¿De dónde venía el sumo sacerdote? Tenía que ser de la descendencia de Aarón. Y de repente este autor se levanta y dice que Jesús viene de la tribu de Judá y que él es el sumo sacerdote. Para ellos era, no, pues tiene que ser del linaje, tiene que venir de la tribu de Leví, porque así está en la ley, y hermano, así estaba en la ley. Pero también muchas veces en la escritura habla de que de la tribu de Judá saldría el Salvador. ¿Sí? Amén. Entonces, él está enfrentando eso, quitar esa religiosidad y poder introducir a Jesús como ese sumo sacerdote superior. ¿Qué va a usar este escritor para poder traerlos a ver esa conexión tan grande que hay? A este personaje misterioso llamado Melquisedec. Él va a usar el Antiguo Testamento, va a usar esta persona que no tiene ningún principio, ningún fin, para poder introducir a Cristo, porque es una realidad que Cristo no venía de la tribu de Leví ni del sacerdocio de Aarón. Esa era una realidad. Va a usar entonces a este personaje para poder convencer, o no convencer, sino mostrarles a estos hermanos que Jesús era superior a todo lo que estaba, o que estaba pues ahí en este momento. Este Melquisedec, tú lo puedes ver en Génesis 14, pero era una persona misteriosa. De repente apareció, después de que Abraham venía de una guerra, y bendice a Abraham, y Abraham pues da los diezmos. ¿Tú recuerdas ese evento o esa historia en Génesis? ¿O quieres que vayamos a ella? No, sí la recuerdan, ¿no? En general, el gran tema, y quiero que ya empieces a ver, hermano, porque ya llevamos 7 capítulos, el gran tema de Hebreos, que es, ¿cuál es el gran tema? El hilo conductor desde Génesis, desde Hebreo 1 hasta ahorita. ¿Cuál es? Cristo como sumo sacerdote. Viene hablando desde el 1 hasta el 7, y vamos a seguir el 7, pero ese es el hilo conductor de esta carta. Cristo es el sumo sacerdote. ¿Amén? Amén. Entonces, dicho sea de paso, un hilo conductor es todo lo que conecta un tema en la carta, por decir, en la carta tú vas a empezar a ver que habla mucho del sacerdocio. Entonces ese es el hilo conductor, porque habla toda la carta de eso, y va a meter algunas otras cosas, pero ese es como lo central de la carta a los hebreos, y espero que ya tú en estos 7 capítulos ya lo estés viendo, y así es como está pasando. Entonces, vamos a introducirnos a la carta. El autor, acuérdate, en Hebreos 1:1, el autor no empieza diciendo que Jesús es un sacerdote. Él no inicia así, hermano. Él inicia estableciendo quién es Jesús.
¿Para qué? Para mostrar que después este Jesús es digno de ser sumo sacerdote. ¿Cómo lo va a mostrar? Cristo como el Hijo de Dios, y tú lo puedes recordar en los primeros capítulos, Cristo como el Hijo de Dios, como el resplandor de la gloria y como la imagen misma, dice esta versión, de su sustancia o de su imagen. ¿Sí, hermano? Así es como lo está mostrando en estos primeros capítulos. Primero, Él es Jesús, estas sus características, y entonces ahora sí vamos a hablar del sacerdocio que tiene Él como sumo sacerdote, o gran sumo sacerdote, como lo expresa Él. Él está, y en los primeros capítulos nos lo muestra, a la diestra de Dios, en una posición de autoridad, ¿sí? Él se encuentra en una posición de autoridad y de un acceso directo, ¿a quién? Al Padre. Ya desde ahí hay una idea implícita de un sacerdocio. Porque ¿quiénes eran los únicos que estaban delante de Cristo? Bueno, delante de la presencia de Dios, los sumos sacerdotes. Entonces, Cristo en esa diestra, en esa autoridad, en esa posición de autoridad en la que está, ya está fungiendo como un sumo sacerdote. No dice todavía Hebreos, pero ahí está la idea implícita de que ahí va apuntando hacia allá el de Hebreos, el autor de Hebreos. Sigue narrando Hebreos y entonces van a aparecer las funciones anticipadas de este sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Dice un versículo de Hebreos que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Es lo que te narraba hace rato, que aparece con esas funciones ya sacerdotales. Aquí es la primera vez que el autor introduce la obra sacerdotal de Cristo para la purificación de pecados. Esta es la primera vez que él anuncia a este Cristo como un sacerdote. Dice un versículo clave, hermano, que tienes que tener ahí presente, es el 2:17, y dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Entonces, aquí está presente el tema sacerdotal de Cristo y aparece explícitamente esta vez. Cristo es presentado como el sumo sacerdote que se encarnó, que vino, que estuvo y que después murió y resucitó y está a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí está también mostrando Hebreos, o el autor de Hebreos, de Cristo. En Hebreos 3:16, acuérdate que nos llama a considerar a quién, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús. Otra vez, el autor mete a Jesús como un sumo sacerdote. Aquí el autor le da los dos títulos, como apóstol, pero también como sumo sacerdote. ¿Y qué nos decía? Que representa a Dios ante los hombres y los hombres delante de Dios. ¿Sí? Esa era como la función que nos mostraba en esos momentos el autor, como un puente entre Dios y nosotros. En Hebreo 4:14 dice que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice entonces que retengamos nuestra profesión. Entonces, dice el que sigue, el 16, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vemos una función pastoral o una función sacerdotal de Jesús, porque habla de que este sumo sacerdote es compasivo y que tiene ya funciones sacerdotales. Hermano, cuando esto está escrito, Cristo ya está mediando en el cielo. Bueno, a la diestra del Señor, Él ya se encuentra ahí. No es que aquí esté sucediendo eso, sino ya desde el momento en que Él está con el Padre, Él ya está fungiendo como sumo sacerdote. Amén. Dice que Él vive en la presencia de Dios porque traspasó los cielos. Entonces Él se encuentra ahí y intercede de una manera continua delante de Dios por ti, por mí y por todos los hermanos, todos los que están hoy en Él, en Cristo.
Él también nos va a invitar en el versículo 16 a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. O sea, ya tenemos un sumo sacerdote y dice Hebreos, acérquense con confianza al trono de la gracia. ¿Sí recuerdan todos esos pasajes que ya hemos visto? Hebreos 5, del 1 al 10, no lo voy a leer todo, solo quiero introducir que Cristo, el autor lo muestra como ya un sacerdote que fue ordenado por Dios, que Jesús cumplía verdaderamente los requisitos para ser un sumo sacerdote. El autor narra las características o lo que debía de tener un sumo sacerdote, que debía de ser tomado de entre los hombres, que debía de ofrecer sacrificios por los pecados, que debía de ser compasivo con los que no eran creyentes, y que debían de ser llamados por Dios para sí mismo, ellos no se atribuyeran ese llamado. Entonces, después, ese mismo texto en Hebreos, el autor va a decir que Cristo cumple con esos y más. Dice que fue designado por Dios, que es hijo de Dios y que es la primera vez que introduce aquí, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es lo que introduce ahí. Toca el Salmo 2 y el Salmo 110 para hacerles ver a los hebreos que este Jesús es muy especial. No es igual que los sacerdotes que ellos están viendo en ese momento en el templo. Dios aprende obediencia, tú lo viste a través de su sufrimiento, pero se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos aquellos que obedecen y que obedecemos. Amén. Después el autor va a ser como que va a interrumpir ese hilo conductor de este sumo sacerdote para mostrar lo que vimos hace 15 días con Paco, la madurez espiritual. Y va a introducir ahí la parte de tienen que ser maduros, porque vamos a hablar ya a partir de aquí temas que tenemos que tener la madurez para poderlo apreciar. El autor detiene la exposición que estaba haciendo del sumo sacerdote como Jesús para exhortar a los lectores y para decirles, a ver, revísense, ¿cómo están hablando madurez espiritual? ¿Cómo están? Todavía recordaba el texto, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Después el autor los va a invitar a que maduren, porque lo que sigue adelante deben de comprenderlo ya maduros. Dejar ya los rudimentos. Y narraron y daban una lista. Dice, no, ya. Vamos a hablar de Melquisedec. Vamos a entrar ya maduros a esta parte que es muy, muy importante para nosotros el día de hoy. Y el 6, 19, 20, que fue lo que se tocó la semana pasada, hace una transición otra vez este autor para ingresar otra vez a Melquisedec. Primero los exhorta, los llama a la madurez, les llama inmaduros y luego les dice que sean maduros, y ahora va a decir que hay una esperanza para Jesús, que hay una esperanza para nosotros. Dice 6, 17, 20, y ahí es donde introduzco yo el tema. Dios confirmó su promesa con juramentos, y esa esperanza es el ancla del alma. Quien penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró como percursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, hermano, vamos a leer Hebreos 7, del 1 al 10. Sí lo vamos a leer todo. Yo pensaba no, pero sí. Vamos a leerlo. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos o del botín. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es, rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni de fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, le dio el diezmo
de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdotes tienen un mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Versículo 9. Y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amado Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender y a comprender este texto. Que sea tu Espíritu hablándonos, que seas tú guiándonos, que seas tú, Señor, ayudándonos a entender de qué es lo que narra este autor, inspirado por el Espíritu Santo. Para la gloria de Cristo Jesús. Amén. El tema central de esto que te acabo de leer no es el diezmo. ¿Sí? Vamos a, porque oyeron muchas veces diezmo. Ese no es el tema central. Ese no es lo que el autor está tratando de decir. Pero sí está ahí. Y lo vamos a tocar más adelante. Creer que el diezmo es una condición para que tú alcances la salvación o para que te llenes de cosas materiales, ese es un error. Y estamos ya en la madurez porque ya pasamos por el texto de la madurez. ¿Sí, hermano? Creo que eso ya lo tienes tú muy, muy presentes. Algunos ven la vida de Abraham muy bendecida, porque de él lo era. Entonces dicen, pues como Abraham dio el diezmo, pues lo bendecía Jehová, por eso es que tenía tantas. Y muchos maestros de la palabra usan esto para decirte, ¿quieres tener bienes? Ven, trae tu dinero aquí. Y órale, y pacta, y comprométete, y una serie de mentiras que no están en la Escritura. Algunos piensan que Abraham dio el diezmo a Melquisedec y que todos debemos de dar el diezmo para ser agradados por Dios o aceptados por Dios. Y eso no es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Eso no es. Si tú estás con esa idea, hermano, ahorita es el tiempo para que la quites. Hebreos 7 muestra que Abraham dio el diezmo después de que recibió la bendición, pero no como un requisito para la salvación. Eso es bien importante, hermano. Bien importante, porque Efesios 2, 8, 9 nos dice que la salvación ha sido por fe y no por las obras que nosotros hagamos. El diezmo que se ve que narra el Hebreo 7, es una ilustración de un reconocimiento que tiene Abraham a este Melquisedec. Él reconoce a este Melquisedec como alguien superior y lo reconoce. ¿Cómo? Dando estos diezmos. Hay una superioridad, hay una autoridad, pero no es una regla para que tú tengas más dinero o más bienes. La gente asocia automáticamente que entregar el diezmo es que tú vas a ser financieramente bendecido. Y hermano, muchas veces no. ¿Sí? Hay una viuda en la Biblia y hay muchos relatos en los que no. ¿Qué sí? Porque es que Abraham sí da los diezmos. ¿Cuál es la realidad de eso? ¿Cuál es el propósito por lo que él lo da? Fue un acto voluntario. Si ustedes vieron el texto o leyeron Génesis, es un acto voluntario de Abraham. ¿Posterior a qué? ¿De dónde venía Abraham? De una victoria militar. Él venía llegando de una guerra, en donde fue a rescatar a Lot. Entonces, él ve
a este Melquisedec y tiene un acto voluntario de entregar esos diezmos. Reconoce la autoridad de Melquisedec como alguien espiritualmente mayor que él. Por eso entrega esos diezmos. El diezmo es un acto de adoración y de un reconocimiento a Dios. ¿Sí? Es un acto de adoración. Por eso, cuando estamos aquí, ¿qué sigue después de la alabanza? La entrega de los diezmos. Porque es un acto de adoración. ¿A quién? A Dios. A Dios. ¿Sí, hermano? No estamos antes de que llegues y después de que te vayas. No, es dentro de la alabanza cuando vienen estos tiempos de recoger diezmos y ofrendas. Ahora, ¿Abraham tenía la ley? Todavía no, porque todavía Moisés no estaba. Entonces no había una ley que le obligara a dar esos diezmos. Tampoco tenía un requisito como que, si yo te doy y tú me das. No había ese requisito. Era una expresión de fe y de gratitud de Abraham sobre este Melquisedec. ¿Amén? ¿Sí? Una expresión. Entonces, ¿qué sí es el tema central de esto, Hebreos? Es la superioridad del sacerdocio de Cristo según el orden de este Melquisedec. ¿Cuál es el propósito de este autor en esta porción de la Escritura? Es mostrar que Jesús es el único y perfecto mediador entre Dios y los hombres. Que es un sacerdote o un sacerdocio eterno y que te asegura a ti, a mí, bendición, justicia y paz. Eso es lo que el autor va a describir en los próximos textos, va a desglosar en los siguientes capítulos. Entonces, número 1, Cristo es el sacerdote ante el Dios Altísimo. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principios de días ni de fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre, permanece sacerdote a perpetuidad. Amén. Eso es lo que narran los primeros capítulos. La Biblia no dice de dónde venía este Melquisedec. No narra nada más y así lo vamos a dejar. No saben ni de dónde vino, ni a dónde se fue después de que encontró a Abraham. Las escrituras guardan silencio sobre su linaje, sobre su nacimiento y sobre su muerte. Hermano, este es un silencio intencional por parte de Dios. Hay un silencio intencional de que no se sabe de él nada más de esa aparición que hace con Abraham. Entonces, Melquisedec representa un sacerdocio que no depende o dependía de genealogías humanas o de genealogía humana. El autor de Hebreos ve en esta figura profética llamado Melquisedec a Cristo. Entonces él va a traerlo y lo va a mostrar en Hebreos como el verdadero rey de justicia y el verdadero rey de paz. Entonces él ve en este Melquisedec allá en Génesis que es Cristo, la labor sacerdotal o sacerdotal de este Melquisedec como el verdadero rey de justicia, Cristo, y el verdadero rey de paz, Jesús. Entonces, ¿qué es la justicia? ¿O por qué introduce justicia y después la paz de Jesús, este autor? ¿Cómo podemos ver la justicia de Cristo palpable? Así que sea algo que no sea solo recordar. Cristo, tú viste sus años de ministerio, fue obediente a Dios. ¿Sí? Él en su muerte y en su resurrección hizo justicia para ti y para mí.
Esa es una justicia imputada. Él pagó la pena del pecado de la muerte y satisfació los requerimientos divinos de Dios. Es una justicia de Dios. Él también ejecuta la justicia restaurándote. Él protege y vindica a los que son oprimidos. Él es justo con estas personas, las viudas, los huérfanos. Tú lo viste en los textos de los evangelios. Él es su justicia. Él es la justicia de nosotros. La paz de Cristo, su obra reconciliadora con Dios para ti y para mí, nos trajo de nuevo a la comunión y nos restauró con la comunión con el Padre. Porque es un Cristo de paz. Él vino a traer paz, ¿sí? Para con nosotros y para con Dios, para todos los que estamos en Cristo Jesús. Fíjame, Cristo es el sacerdote que bendice a los que tienen también la promesa. Vamos a leer los otros capítulos. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín, y en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdotes tienen mandamientos en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos. Aunque estos son descendientes de Abraham, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Este Abraham, el padre de la fe, como lo llama Hebreos más adelante, el amigo de Dios, como también lo llamó Moisés en su momento cuando escribió, reconoce la grandeza espiritual de Melquisedec al darle los diezmos, que te decía hace rato. Y Melquisedec, en el papel sacerdotal, ¿qué hace? Lo bendice, ¿sí? Bendice a este Abraham. El autor también, en esto que te acabo de leer, subraya algo bien importante que quiero que revisemos ahorita. El menor es bendecido por el mayor. Eso es lo que dice el texto. En la cultura hebrea y en toda la Biblia, la bendición no era solo unas palabras bonitas, un buen deseo para ti, sino una transmisión de autoridad espiritual y de un favor divino. En el mundo antiguo, el que bendecía tenía una posición superior, ya fuera por edad, por autoridad espiritual o por un llamado divino. El que recibía la bendición, él reconocía esa superioridad y se colocaba bajo la autoridad de esa persona que lo bendecía, ¿sí? Eso es en la cultura hebrea, así era como lo veían los hebreos, por eso ves tú lo que hace Abraham, porque reconoce la autoridad de este Melquisedec. Ejemplos, no los vamos a ver todos, pero Isaac bendijo ¿a quién? ¿A Jacob? ¿Sí o no? Y la bendición determinó el futuro de Jacob. Jacob bendijo a los hijos de José. También lo puedes ver en Génesis. Y él transfiere promesas y herencia a estos hijos de José. En todos los casos, la bendición viene de arriba hacia abajo, de lo mayor al menor. Esa es la bendición, ¿sí? En sentido, para nosotros el día de hoy, la bendición viene de Cristo para ti. La bendición viene de Cristo hacia nosotros. Digamos que nosotros somos los menores, pecadores, frágiles, necesitados, pero Cristo es el mayor, el santo, el eterno y el perfecto. Amén. Lo hermoso de todo esto es que, a pesar de ser pecadores, ser frágiles, ser necesitados, Cristo nos bendice. Cristo nos bendice. Hermano, no es una bendición simbólica, no lo veas así,
no es una bendición simbólica, es vida eterna, perdón y acceso a Dios, gracia y paz. Esa es la bendición que tenemos tú y yo. Te lo vuelvo a repetir, es vida eterna, es el perdón de pecados, es el acceso a Dios, es gracia y paz para ti. Esa es la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales. ¿En dónde? En lugares celestiales. Observa, nos bendijo. Ya, nos bendijo. ¿Sí, hermano? ¿Vives esa bendición? Amén. Amén. A mí a veces se me olvida, pero qué bueno que ustedes. Así como Abraham recibió la bendición de un sacerdote divinamente establecido, porque aparece y luego ya no está, tú y yo somos bendecidos por Cristo, y eso, hermano, debe de darte una gran alegría en tu corazón. El sumo sacerdote eterno ministra a favor tuyo y a favor mío de día y de noche. No hay un momento en que Él no ministre ni esté delante de la presencia del Señor, orando y abogando por ti. ¿Sí? Porque esa es la bendición que tenemos los hijos de Dios. El último punto que vamos a ver es: Cristo es el sacerdote viviente que merece nuestra adoración. Aquí, dice el texto, sigue leyendo voy a leer 8, 9 y 10. Aquí, ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, pero aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El pensamiento hebreo antiguo decía o creían que los descendientes que aún todavía no estaban nacidos formaban parte de esto. Eran parte de esto y que eran potencialmente bendecidos, ¿verdad? Aunque ellos no hubieran nacido aún. Entonces eran los linajes. Yo bendigo a Abraham, por decir bendicen a Abraham, y la línea de Abraham venía ya en bendición, porque así estaba formado. Ese era el pensamiento hebreo en ese momento. De hecho, la genealogía era una forma de identidad. Era cómo saber yo de qué línea vienes, de qué tribu venías. Era parte esa genealogía, la que vemos muy seguidamente en los primeros, en el Pentateuco sobre todo. Lo que hacía el patriarca o la persona de la tribu afectaba o bendecía toda la línea pues de ellos, ¿no? En ese punto. Romanos 2, para darte un ejemplo, Romanos 5:12, es para darte un ejemplo de esto que te estoy diciendo. Pablo dice que por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo. Y la muerte pasó a todos los hombres, o sea, a nosotros. La humanidad estaba en Adán cuando pecó. Aquí de una forma similar, el autor de Hebreos dice, Leví estaba en Abraham cuando Abraham se inclinó a Melquisedec. ¿Sí? O sea, tú no estuviste en el Edén, pero allá fue lo que sucedió, pero nos imputan eso a todos ellos, porque somos hijos de Abraham. ¿Sí o no? Espero que haya quedado claro, si no, me regreso. Bueno, vamos a seguir. Aunque Leví aún no había nacido, estaba presentado en Abraham, y participó él simbólicamente, Leví, de ese acto de adoración o de bendición que hubo con Melquisedec. Entonces, Abraham estuvo presente, pero ya estaban poniendo a Leví, o a la tribu de Leví, como ese que entregó los diezmos y que también recibió esa bendición sacerdotal. Cristo nos incluye a ti y a mí, en su victoria también. Y ahorita te voy a dar unos pasajes para que lo puedas ver. Así como Leví estaba presentado en Abraham, tú y yo estamos representados en Cristo. Romanos 6, 3, 5 dice que hemos sido sepultados con él
por el bautismo en la muerte, para que así, como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida, dice esta versión. Esto significa que cuando Cristo murió, tú y yo morimos con Él, ¿sí? Según lo que dice Romanos. Cuando Cristo resucitó, tú y yo resucitamos en Él, ¿sí o no? Cuando se sentó a la diestra del Padre, nuestra vida quedó escondida o bajo su resguardo de Él. Entonces, dice Colosenses 3:3. Vamos a leerlo si quieren. Pónganme Colosenses 3:3. Ahí no tengo. ¿Sí? ¿Alguien que lo lea? Colosenses 3:3. ¿No está por ahí? Es que es importante que lo vean. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Sí, es lo que les digo. Cuando se sentó a la diestra, nuestra vida quedó escondida con Él, por lo que dice Colosenses 3:3. ¿Sí? Amén. Así como Leví participó simbólicamente del acto de Abraham, tú participaste realmente en la obra redentora de Cristo. Fuimos incluidos, tú y yo, en su obediencia, en su justicia y en su bendición. Ahora, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo lo aplicamos el día de hoy para ti y para mí? Cristo te presentó delante de Dios de una manera plena. Tu deuda, lo que tú debías, fue pagado. ¿Cuándo? Antes de que nacieras, fue pagada la deuda. Había que esperar el tiempo de tu conversión, pero desde el principio, Dios ya sabía todo lo que iba a suceder. Tu redención fue sellada antes de que empezáramos a cometer ya errores. La historia, tu historia y mi historia ya estaban incluidas en la victoria de Cristo Jesús. El sacerdocio humano o los sacerdotes o las personas ya no pueden añadir nada a esto. El sistema de religiones o el esfuerzo humano ya no puede mejorar lo que Cristo hizo y cumplió. Ya no podemos nosotros ni quitarle ni ponerle. Cristo fue perfecto en eso. El sacerdocio levítico fue bendición en Abraham, pero Cristo necesita Cristo no necesita ser bendecido por nadie. O sea, digamos, Abraham fue bendecido por Melquisedec, pero Jesús no necesita ser bendecido por nadie. ¿Por qué? Porque Él es la bendición. Él es la bendición. Él es la bendición para ti y para mí. Él no necesita que nadie lo bendiga. Él es nuestra bendición. No necesitas otro mediador. Ya estamos en Cristo y Él es el eterno, sumo sacerdote, Rey de justicia y Rey de paz. Entonces, ¿cómo vivimos hoy bajo este sacerdocio eterno? ¿Cómo podemos vivir bajo este sacerdocio eterno tú y yo? Vive confiado, no vivas condenado, confía en Dios. Muchos creyentes viven con culpa o con miedo a poder fallar. Este sumo sacerdote nunca se cansa de ti. Nunca te va a rechazar cuando caes. Nunca. Este sumo sacerdote nunca lo va a hacer. Cuando sientas que has fallado, no corras de Dios. Corre a Él. No huyas. Regresa a donde está Él. Cristo ya está delante del Padre intercediendo por ti. Él ya se encuentra en esa posición de autoridad. Descansa en la suficiencia de Cristo y no en tus méritos propios. Abraham fue bendecido no por sus fuerzas, no por su estrategia, sino por quien lo bendijo a él. Este mundo que valora los logros y las apariencias, Cristo nos recuerda a ti y a mí que su gracia es la única que nos basta
Porque nuestra debilidad se perfecciona en Él. Es lo único. La gracia del Señor nos basta porque Él se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando creas que debes de ganarte el favor de Dios, recuerda que Cristo ya lo ganó por ti. Tú no necesitas ganarte el favor de Dios. Cristo ya lo hizo por ti y por mí. Vive agradecido, no vivas angustiado. Hermano, vive agradecido. Honra a Cristo con lo mejor, como dice, como Abraham. Cada vez que damos, que ofrendamos, que diezmamos, no lo hagas por la costumbre de hacerlo, ni porque te sientas obligado. Hazlo por amor y por un reconocimiento a ese sacerdote que tenemos presente delante de la presencia de Dios. Ese que te bendice. Nuestro dar, cuando damos, refleja a quien consideramos más grande de todo. A Él. Por eso damos. A Él. Solo a Él. Reconocer que tu vida está bajo bendición y no sobre maldición. Ya no estás maldecido. Ya estás bendecido. Así te diga tu vecino o quien sea. Tú ya estás bendecido en Cristo Jesús. ¿Sí? Tú ya estás bendecido, hermano. De verdad, no, a veces creemos que no, porque nos pasan cosas, pero nosotros ya estamos bendecidos. En los días de prueba, tentación, en escasez, recuerda que la bendición está en Cristo. Y no depende de nuestras circunstancias, depende de su promesa. Él es el sumo sacerdote de nuestras vidas. Adóralo con un corazón agradecido, hermano, y un corazón constante. No puedes nada más orar o agradecerle los domingos. No podemos. Tenemos que ser agradecidos de una manera constante, todos los días. Esto significa que tu adoración, tu oración y tu comunión con Dios, siempre hay un canal abierto para Dios. Cuando tú oras, Dios escucha. Cuando tú estás en comunión con Dios, Dios está presente. Jesús está presente. Él siempre está presente. En todo momento de tu vida. No reserves la adoración solamente para los domingos. Vive cada día consciente de que tu sumo sacerdote está vivo y presente en cada momento de tu vida. Cuando alguien te pregunte, tú di, mi sacerdote vive. Mi sacerdote vive, intercede por mí. Oye, pero ¿cómo tú puedes mostrar la imagen de Cristo si eres así? Mi sacerdote vive y Él intercede por mí. Sé que fallo, sé que estoy pasando por esto, pero mi sacerdote vive y está delante de la presencia de Dios intercediendo por mí. Una verdadera grandeza espiritual no está en lo que poseemos, en lo que logramos, sino que reconozcas quién es el mayor. ¿Quién es? Jesús, tocando el tema de atrás. Tenemos un sacerdote que vive y reina para siempre. Nos muramos o no nos muramos, Él seguirá reinando. Usa tus palabras, para presentarle a Cristo como el único mediador cuando alguien busque consuelo en ti. Cuando alguien se acierte diciendo, oye, me han fallado, yo he ido a iglesias y me ha ido mal. O sea, ¿a quién le creo? Bueno, ofrece una relación viva con este Jesús, sumo sacerdote, que nunca muere. Él nunca va a fallar. Este sumo sacerdote vive y nunca va a fallar. Preséntales a Él. Preséntale a estas personas, a Jesús como sumo sacerdote. Oye, pero el sacerdote de mi capilla, este sumo sacerdote, vive y es fiel. Y está por sus hijos. Hermano, Cristo no solo murió por ti, vive por ti. ¿Sí?
cada lágrima, cada lucha, cada oración, todo lo que podamos pasar, Él las presenta delante del Padre. ¿Sí? Él las presenta delante del Padre. Tú no estás solo, tampoco estás olvidado. No te sientas solo. Aunque todos se hayan ido, mi sacerdote que vive está contigo y en ti. Él puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Él. Estas son las personas que no conocen a Cristo. ¿Quieren una relación con Dios? Acérquense al sacerdote que está en la presencia de Dios. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ya después de que hemos oído nuestro gran sumo sacerdote vive, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Este Jesús, este sumo sacerdote, es superior a todos. Él vive en tu corazón, vive y está presente en cada momento de tu vida. Él es a quien adoramos, Él es al que exaltamos. Mi sumo sacerdote está presente en la presencia de Dios y en tu corazón. Él me ama. Yo lo amo. Yo me entrego a Él. Él se entrega y se entregó por mí. Yo no necesito nada, solo lo necesito a Él. Y cuando fallo, lo quiero de mi sumo sacerdote. Cuando estoy alegre, lo quiero de mi sumo sacerdote. Lo necesito. Necesito que me entienda. Necesito que me comprenda. Necesito que esté conmigo y que me ayude a crecer. Que me ayude a crecer todos los días. Lo necesito. Se vale decir, no te vayas. Esto que hice, sé que merece que te vayas, pero no te alejes. Y Él no se aleja, porque Él ya vive en ti. Y Él ya te bendijo con bendiciones en los lugares celestiales. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón se inclina a alejarse de Él. Pero ¿a dónde vamos si no es a Él? ¿Dónde estás segura? ¿Dónde estás seguro si no es en Él? Rompió un velo por ti para que tengas acceso al Padre. Dio su vida por ti para que tengamos perdón de pecados. Como conoce nuestros corazones, intercede delante del Padre por ti y por mí. Yo sé que hoy va a cometer este error. Yo sé que hoy va a pasar esto. Yo sé que hoy, Padre, velo a través de mí. Velas a través de mí. Yo soy el sacrificio perfecto que pagué por todos ellos para el perdón de pecados. Tú ya eres libre. Tú ya eres hija de Dios, hijo de Dios. Vive esa plenitud en Cristo Jesús, mi eterno y sumo sacerdote que vive y reina para siempre. A Él la gloria y la alabanza. Padre, gracias por tu palabra. De rodillas deberíamos de estar adorándote, deberíamos de estar glorificándote por ese acceso que tenemos al Padre por ti. Mi sumo sacerdote, no hay religión, no hay nada, tradición que nos obligue a dar, pero damos porque tú te diste a nosotros, porque me mostraste un amor cuando yo no era nadie. Tú derramaste esa sangre por mí y sufriste cada golpe por mí. Señor, perdónanos si hemos fallado, pero tenemos un sumo sacerdote que vive y reina por los siglos de los siglos, eterno, precioso, santo, glorioso, majestuoso en tu vida, en mi vida, y que sea la alabanza solo para Él. Amén y amén.